Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión tenemos como invitado a Alfredo Romero. Él es el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación, Lirio. Doctor Romero, oportuno tenerlo justamente hoy después de que ayer recibieran libertad plena los 25 jóvenes que fueron detenidos el día 29 de junio en el Rosal, aquí en Caracas. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió ayer en el tribunal? Bueno, más allá que libertad plena, aquí lo importante es que se anulan todo el acto de aprehensión. Y esto definitivamente lo que implica es que es una privación ilegítima de libertad o una detención arbitraria. ¿Cómo se lee? Pues una decisión absolutamente justa. Nosotros estuvimos, quiero decir que a veces uno ve nada más la decisión, pero estuvimos 3 días pues en el seguimiento de este caso con los familiares, estuvieron en el helicoide, después fueron trasladados el último día a la Yaguara, etcétera, ¿no? Estos muchachos estuvieron más de 72 horas presos, es decir, no es que fueron liberados inmediatamente. Y cuando uno revisa pues las actas, por decirte algo dentro de las evidencias supuestas del crimen que se cometió para haberlos detenido, está una tela de color amarillo, azul y rojo, cosa que además es hasta una ofensa decir que es un trozo de tela de color amarillo, azul y rojo, una bandera. Y eso eran elementos, digamos, criminalísticos supuestamente presentados, veto pues del supuesto delito. El hecho es que los muchachos, o existía, y fue un hecho público y comunicacional, que había una manifestación absolutamente pacífica y que fueron detenidos de manera arbitraria. Evidentemente la ayuda también de los medios de comunicación, las redes sociales, que ahorita de alguna forma pues representan también evidencias importantes de las situaciones que ocurren, reflejaron que ciertamente era una detención absolutamente arbitraria. Pero el hecho es que lo que nosotros representamos el Foro Penal, particularmente 12 de estos detenidos, quiero decirte que solo 2 no eran estudiantes, eran entre 19 y 20 años, 6 niñas porque eran de 19 años básicamente. Solicitamos pues la nulidad absoluta de estas actuaciones y así se decidió que era lo correcto, pues lo que yo creo que era lo que había que hacer ahí. Quiero decirte que la Fiscalía ni siquiera no solicitó la nulidad. Nosotros en ese sentido nos opusimos a lo que la Fiscalía solicitó, pero no precalificó delito. ¿Qué quiere decir precalificar delito? Que estableció que no había ningún delito posible hasta ahora determinarlo, pero requirió que se continuara un procedimiento de investigación. Nosotros nos opusimos a eso porque dijimos, bueno, nos adherimos a lo que la Fiscalía requirió, que fue la libertad plena sin restricciones, es decir, que se liberaran, pero además solicitamos la nulidad absoluta de estas actuaciones que el juez declaró pues con lugar. ¿Habrá acciones posteriores, digamos, dirigidas a los funcionarios actuantes en la aprehensión o a la manera de la aprehensión? Bueno, quiero decirte que nosotros como Foro Penal hemos denunciado más de 2.800 detenciones arbitrarias ante el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. ¿En qué lapso? Bueno, lo denunciamos hace 2 semanas. En el lapso desde el 1 de abril. Desde el 1 de abril. Cuando comenzaron las protestas. Cuando comenzaron las protestas, claro, hemos denunciado otras que ya han sido declaradas con lugar, por llamarlo de alguna forma, desde el 2014. Pero el caso particular donde hay ya una decisión de un órgano judicial que establece que hay una privación ilegítima de libertad porque la orden de aprehensión es nula, eso acarrea definitivamente responsabilidades individuales penales contra los funcionarios. Y eso evidentemente hay que denunciarlo, porque esto es un ejemplo, es decir, el hecho de que se establezca que hay una detención arbitraria es un ejemplo para las próximas actuaciones. Es decir, usted tiene que cumplir con la Constitución, tiene que cumplir con la ley, y usted hoy, y esto es importante para la gente, a nadie se le puede detener sin que exista una verdadera constancia de un delito cometiéndose en el momento que es la flagrancia o hay una orden judicial. Así como está ocurriendo, que es peor que esto, la violación al hogar doméstico, la violación al recinto privado, al domicilio, donde funcionarios policiales sin orden secuestran a personas, porque hay que decirlo así, las sacan de sus casas, como el caso de Los Verdes, que llevamos a 16 de estos detenidos del Foro Penal Venezolano, sacaron una muchacha de 18 años de edad por el cabello, la jalaron y la arrastraron y le dieron una patada por la espalda, muchacha que por demás estaba embarazada con 11 semanas de gestación y quedó en libertad plena.
quiere decir que no había ningún tipo de motivo de detenerla. Ahí tiene que haber responsabilidades de esos funcionarios que reventaron las puertas, que se metieron dentro de los hogares, que mataron un perro y que además se llevaron a personas detenidas de sus casas. Tienen que haber responsabilidades y eso además, y con esto digamos, es importante tomarlo en cuenta, que no se trata solo del delito en particular de una persona en un día, es un patrón sistemático de actuaciones que acarrean crímenes de lesa humanidad y yo creo que por allí la fiscal debe investigarlo de conformidad con el artículo 29 de la Constitución. ¿Qué balance tiene el Foro Penal venezolano de detenciones ocurridas a partir del 1 de abril? ¿Cuántas de esas personas aprehendidas están todavía privadas de libertad? ¿En qué condiciones? Y el tema de los civiles que están siendo juzgados en tribunales militares. Hasta ayer, 2 de julio, había 3.553 arrestos desde el 1 de abril por protestas. Personas que se mantienen detenidas, claro, porque hablamos, y esto es importante, porque hablamos de 25 muchachos liberados en Caracas, pero paralelamente hay detenciones en Maracay, en Barquisimeto, en Mérida, en Bolívar, que están ocurriendo, e incluso en Caracas. Al día de hoy durmieron tras las rejas, mientras estamos acá hay personas tras las rejas, 1.107 ciudadanos por protesta. Pero hay un punto importante, que probablemente irás hacia allá y aprovecho a adelantarme, que de estas 3.553 personas arrestadas se han presentado ante tribunales militares 415 personas. Esto es algo que nunca había pasado en el país y esto es algo que, como digo yo, es la guinda de la torta de la detención arbitraria, pero más allá lo que refleja, y debo decirlo de esa forma, es un esquema, y debo decirlo así, dictatorial, es decir, de una dictadura básica de carácter militar, donde se llevan una persona y la meten en una base militar, es pagarse y darse el vuelto, es decir, el militar que te detiene no lo lleva a un tribunal civil, ni siquiera lo notifica a la Fiscalía Civil, sino lo lleva a su propia base militar y lo juzga con sus uniformados a través de su régimen especial, cosa que debo decirlo y lo vuelvo a decir, que hay que tomar conciencia, es decir, esto ya ha sido juzgado en otros países, y países donde ha habido dictaduras de carácter militar de derecha, como Argentina, como Chile, y recientemente, o más recientemente, el caso de Perú, el caso de Fujimori, donde se utilizaron tribunales militares para juzgar a civiles y para encarcelar a personas civiles sin que exista ninguna razón para ello por demás. En líneas generales, ¿de qué se les acusa a estos detenidos y cuáles son las condiciones de su reclusión? Sí. Bueno, para abogados es difícil hablar de acusación, de qué se les imputa inicialmente, que no es la acusación porque todavía no están en un juicio, pero lo que se les señala, lo que se determina en su momento, que es la imputación, en el caso de los tribunales militares, estamos hablando de, en la gran mayoría de los casos, rebelión militar y traición a la patria, y en otros casos, ultraje al centinela. En relación a esto, en lo que respecta a tribunales militares, en lo que respecta a tribunales civiles, hay muchos casos donde la Fiscalía requiere la libertad plena o la libertad con restricciones, que es medidas cautelares, porque imputa, en el caso de libertad con restricciones, imputa delitos como instigación pública, resistencia a la autoridad, pero lo que ha venido ocurriendo, y esto es muy importante, es que los tribunales, cosa que no ocurrió ayer, y felicito al juez en ese sentido, porque creo que asumió y debo decir, valentía importante en tomar una decisión correcta. En muchos casos los tribunales, y esto es excepcional, insólito lo que ha venido ocurriendo, ultrapetita, es decir, fuera de lo que se solicita, fuera de lo que está en el expediente, impone sanciones superiores a lo que la Fiscalía determina. Entonces, cuando la Fiscalía ha solicitado por un delito menor libertad plena, los tribunales han modificado lo que la Fiscalía solicita y han dejado personas privadas de libertad a través de la imposición de la fianza, cosa que la fianza, esa imposición de la fianza ahora de manera sistemática, constituye definitivamente una privación ilegítima de libertad, porque la intención es mantener a las personas básicamente más de 20, 30 días presas mientras se cumplen con las condiciones de la fianza, que no es tan sencillo como el pago de un dinero, sino es la verificación de una cantidad de documentos que tarda entre
ha tardado hasta 40 días en muchos casos. Le enlazo dos preguntas en una. Ante esto que usted describe, ¿qué diligencias o denuncias ha hecho el Foro Penal venezolano, tanto en el ámbito nacional como en el internacional? ¿Y qué opinión le merece que el Ministerio Público haya citado en calidad de imputados al excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y jefe de gobierno de Distrito Capital, Antonio Benavides Torres, y al actual director del SEBIN, el ahora general en jefe, Gustavo González López? Bueno, en cuanto a esto último, yo creo que la Fiscalía, es decir, aquí se ha hablado, pues evidentemente, de violaciones a los derechos humanos importantes, y ciertamente la Fiscalía debe investigar estas violaciones a los derechos humanos muy importantes y muy graves que han sucedido en el país. Aquí no se trata solo de referirse en los medios de comunicación sobre lo que ocurre, sino se trata de establecer responsabilidades para que no ocurra más lo que ha venido ocurriendo. La impunidad es precisamente la causa de que continúen las violaciones, sobre todo a los derechos humanos. Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, que esto es importante, porque a veces se confunde, se intenta tergiversar, es cuando los funcionarios del Estado, utilizando sus equipos antimotines, utilizando su entrenamiento, utilizando sus recursos nuestros del Estado, agreden a un pueblo, agreden a un ciudadano, se lo llevan de su casa, sin orden judicial, agreden a señoras con bombas lacrimógenas de manera generalizada, disparan o utilizan armas de fuego asesinando a personas, como ha ocurrido, y eso evidentemente es así. Entonces eso amerita responsabilidades, pero más allá de eso, no solo es la responsabilidad individual, repito, nosotros defendemos como organización de derechos humanos, como abogados, defendemos la presunción de inocencia. Es decir, aquí no se puede hablar de que Benavides Torres o González López sean responsables todavía. Lo que es importante es que la Fiscalía investigue y determine responsabilidades. Pero más allá de eso, yo no creo que solo la responsabilidad de un individuo que comanda un operativo, que comanda una fuerza, lo cual es fundamental, por lo menos interrogarlo para esclarecer qué fue lo que ocurrió, sino se trata de un patrón sistemático de conducta que ha venido ocurriendo, que de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional constituye crímenes de lesa humanidad. Eso en cuanto a ello. Nosotros como Foro Penal Venezolano hemos llevado denuncias en cada una de las audiencias que se celebran donde hay detenidos y ocurren actos de agresión, como torturas que han ocurrido muy graves. Se ha denunciado ante el tribunal y ahí está un fiscal. Y hemos solicitado en la gran mayoría de los casos que se lleve a cabo una investigación. Hace poco leí, no tengo información específica, no me he reunido con la Fiscal General de la República a los efectos de determinar cuáles son las investigaciones, pero entiendo, por lo que leí en prensa, hay unas investigaciones relacionadas con torturas, relacionadas con estos casos. Supongo que se trata pues de estas denuncias que las víctimas han presentado. Y te lo digo porque el Foro Penal no es Alfredo Romero, ni es Caracas. El Foro Penal son más de 3.300 voluntarios, más de 200 abogados y hemos llevado más de 2.000 causas solo desde el 1 de abril. Y conocemos, y yo conozco a la perfección cada una de estas personas que han sido presentadas y conozco y sé perfectamente cada uno de los casos. Como yo le digo, tengo el menú, el abanico de la represión completa en cada una de estas declaraciones. Y sé que se han denunciado, personalmente incluso lo he hecho, y se han ratificado además las denuncias ante Fiscalía de casos, por ejemplo,